región litoral, ahí con Jorgelina, Coco, Coco, que son de la Arquidiócesis de Rosario, Eugenia, que es de Santa Fe, Joan de Venado Tuerto y el padre Gustavo, que es de Rafael y quien les habla. Somos un poquito los que estamos acompañando este desafío de ir creciendo en la sinodalidad en la región litoral, de la región pastoral del litoral de la Conferencia Episcopal Argentina. Así que bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por sumarse a este proyecto. Hoy tenemos un desafío enorme y muy lindo y muy rico, que es formar a los agentes pastorales en la sinodalidad, con la presencia estelar de alguien que viene trabajando sobre este tema, que es el padre Javier, que es subdirector del ISCA de Guadalajara, ¿no? Así que bueno, lo vamos a recibir. Padre Javier, ¿estás por ahí? Para que nos Sí, salude, aquí estoy. Un gran saludo a todos. Gracias por la invitación. El padre está levantando más temprano que ustedes, ¿no? Sí, un poquito. Estamos sacando la cuenta, padre, yo estoy acá en Roma, y entre Roma y México hay mucha diferencia, ¿no? Así que, sí, 8 horas. Así que bueno, estamos aquí. Este encuentro del litoral se hizo internacional. El padre está en México, yo de aquí desde Roma, y ustedes ahí en Argentina. Nos hemos entonces encontrado todo para trabajar. Bienvenidos todos. Ahí nos han preparado para comenzar este encuentro con esta invitación que nos hizo el Papa Francisco cuando comenzaba el Sínodo de la Sinodalidad, que era la oración al Espíritu Santo, esa misma oración que se utilizó en las sesiones del Concilio Vaticano II, ¿no? Y que es el gran desafío de poder reconocer a él como el gran protagonista de la vida de la Iglesia y sobre todo de este crecer en la sinodalidad. Johan, ¿está por ahí? Ay, tenía el micrófono, perdón. Bien, buen día a todos. Había estado saludando además, pero me di cuenta ahora que estaba con el micrófono silenciado. Bueno, ahí vamos entonces a iniciar con la oración que el Papa nos invitó a rezar durante este tiempo. Creo que está en pantalla, no sé si la ven. Todavía no, Johan. Ahí la presento. Entonces vamos a disponernos para comenzar rezando la oración que el Papa nos invita. Una recomendación para antes de arrancar, que mantengamos nuestros micrófonos silenciados para ir evitando ruidos que nos distraigan y por ahí muchas veces, bueno, los micrófonos acoplan demás. Entonces, bueno, silenciemos todos nuestros micrófonos, así podemos escuchar sin interrupciones y aprovechar mejor este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no desviemos, para que no desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, bienvenidos a todos, como decía el Padre Pancho, es una alegría de todas las diócesis que nos puedan estar acompañando, que podamos estar caminando juntos en este recorrer que nos propone la Iglesia.
Así que bueno, le damos la bienvenida al Padre Javier. También aprovechamos a agradecer a Lisca que nos ha provisto de esta herramienta del Meet para que podamos hacer posible este encuentro. Así que bueno, Padre Javier, te dejamos. Muy bien, bueno, pues agradecer la invitación, pues particularmente a través de este convenio, esta unidad que pues nos une entre el Arquidiócesis de Guadalajara en México y la Conferencia del Episcopado Argentino a través de los ISCAS, y bueno, también a través de esta experiencia que han tenido de la animación sinodal de la región litoral. Gracias a todos los agentes, todos los sacerdotes, laicos, laicas que están presentes y que van a despilfarrar 1 hora y media escuchándome. Espero que sea una oportunidad y bueno, pues no sé, no sea una mañana perdida, sino una mañana bien invertida en este tema que vamos a abordar. Y bueno, pues por ahí quien tenga la presentación, o si la voy a manipular yo. Hemos querido... Padre Javier, perdón que te interrumpa. Sí. Nos gustaría presentarte primero. Perdón. No te hemos presentado y bueno, les cuento que el Padre Javier Acosta Águila, justamente que él es de México, es un sacerdote diocesano en la diócesis de Guadalajara y tiene por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma la licenciatura en Teología Pastoral, con especialidad en Catequesis y Pastoral Juvenil. También es licenciado en Teología Espiritual, con especialidad en Formación de Formadores, también por la Universidad Salesiana de Roma. Es profesor del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara, es profesor en el Instituto Superior de Catequética de Guadalajara, también es subdirector de este Instituto Superior de Catequética del ISCA de Guadalajara, como lo llamamos nosotros, y consultor de la Dimensión Nacional para la Nueva Evangelización y Catequesis. También es profesor invitado al Diplomado en Catequética en la Universidad Pontificia de México y en la Maestría en Educación por la Universidad de La Salle. Es profesor en el Instituto Nacional de Pastoral de la Conferencia Episcopal Venezolana y también de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Así que bueno, Padre Javier, te damos la bienvenida. Tengo el orgullo de decir que es mi profesor también. Así que bueno, te saludamos con mucho cariño y ahora sí, disfrutamos mucho de tu compañía. Bueno, pues agradecer la presentación, ¿verdad? Es importante, pues también el reconocer la formación que la Iglesia en este caminar vamos teniendo y lo ponemos al servicio de todos. Y bueno, el tiempo apremia, me parece que es importante que abordemos esto. Miren, bueno, la Conferencia del Episcopado Mexicano ha querido, con este tema de la sinodalidad, una de las preguntas que a los consultores nos hicieron fue, ¿qué hacemos cuando pues, se traza un desafío a las iglesias de cada país sobre el tema de la sinodalidad? Y bueno, pues todos empezaron ¿cómo se llama?, a proponer. Sin embargo, hay una moción que fue aceptada, que propuso un servidor, y es, la pregunta que yo me hacía es, ¿tenemos personas para evitar la sinodalidad? Esa es la primera pregunta, porque creo que, bueno, la propuesta que ha hecho el Papa Francisco, ya heredada desde el magisterio del Papa Benedicto XVI y construida quizá de una manera en sus cimientos en el magisterio de Juan Pablo II, me parece que es como construir una tierra, un continente, donde todavía el habitante que tendría que estar en ese continente todavía no está dando a luz, ¿no? Me permito decir así porque vamos a constatar que tendríamos que
no solamente construir el ambiente, la estructura, el continente, los edificios, sino sobre todo el habitante. Porque ¿de qué sirve que yo construya en Argentina una ciudad digital, virtual, ¿no? Con edificios, con hologramas, donde ahora le llaman hasta las casas inteligentes, ¿verdad? Las casas son más inteligentes que las que los habitan. Entonces, tenemos una casa inteligente, ¿no? Entonces yo digo, Alexa, enciende las luces, ¿no? Siri, enciende las luces. Bueno, pues estamos preparados, ¿no? Pues quizá muchos de ustedes, por ejemplo, ya son herederos de estas nuevas prácticas. Yo les invito a que se toquen su mano izquierda, ¿no? Y su mano izquierda, quizá ya muchos de ustedes no traen reloj de pulso, ¿no? ¿Y por qué no traen reloj de pulso? Bueno, pues porque hoy los relojes ya no los tenemos en el pulso, los tenemos acá, ¿no? En estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, esto habla de nuevos hábitos, ¿no? Por ejemplo, de nuestra relación con el tiempo, ¿no? Eh, ¿Por qué estaba no solamente, decía, por qué el reloj va en el pulso? Bueno, pues porque se sentía o se vinculaba el tiempo a la vida, ¿no? A la vida. Entonces, mi tiempo estaba vinculado, cuando alguien está muriendo o los doctores quieren tocar, si tenemos vida, ¿dónde tocan? Pues en nuestro pulso, ¿no? Hoy en día, desgraciadamente, también nuestro tiempo, ¿cómo lo medimos? Por cargas de batería, ¿no? Y hoy mucha gente carga su batería, ¿no? En sus bolsos porque pues puede descargarse el teléfono y bueno, pues cargamos esta nota. Entonces, todo esto nos habla de, a mí me parece que de una nueva relación con el tiempo. Vamos a la siguiente. O yo lo puedo manipular, ¿no? Sí, lo puedo manipular. Muy bien. No la puedo manipular yo. Sí, Javier, cambió. Pero la están cambiando desde otra parte, ¿no? Ah. Roxy, Ujú. O si me da los poderes, una oportunidad de poderlo cambiarlo yo mejor. Pero bueno. ahí le pregunto. Y para ello se me pidió en México la escritura de este texto que después a través del ISCA llegó hasta Argentina, que se llama este texto Miren al mundo con los ojos abiertos, que es un poco como la bibliografía de la cual vamos a basar la plática de hoy. La sinodalidad de la formación de los catequistas o los agentes de pastoral, ¿verdad? Como, pues es un manual que también trae algunos ejercicios eh, para poder educarnos en la sinodalidad, porque yo creo que lo peor que nos puede pasar es que supongamos que las personas, los agentes de pastoral, todos los que participan en la construcción de una realidad, ojo, de una realidad sinodal, son sinodales. Bueno, se los digo con algún ejemplo, ¿no? Por ahí, un obispo que está en México, habla mucho de la sinodalidad, pero, bueno, después de que se entrevista con uno de sus sacerdotes, el sacerdote le dice, mire, pues tengo muy enferma a mi madre y sé que me está cambiando de comunidad parroquial, pero tengo que llevarla al médico a Norteamérica. Y le dice el obispo, no, usted tiene que transferirse inmediatamente a la otra parroquia. Entonces, eh, aquí el punto es que tenemos que crear costumbres también sinodales, que parten de la escucha del otro, ¿verdad? Y que en ese sentido, pues será como muy, muy importante que nosotros lo podamos hacer. Bien, creo que ya me dieron los poderes. Ahora tengo que subir la presentación, ¿verdad? Permítame.
Es que creo que sí, yo... Entonces, si empiezo a compartir pantalla, Ahí está compartiendo, Javier, y te ves vos también. sí, Nada más que no se ve el Power, documento. ¿verdad? Sí, a ver sí, pero ahora Ahí, sí. Ahí está. ahí está, perfecto. Entonces, miren, pues vamos al tema. Vamos a seguir un caminar para tocar este tema latinoamericano. Primero, constatar desde la realidad global algunas necesidades o algunos desafíos que nos hablan por qué la sinodalidad es un tema que necesita la iglesia, es decir, se habla de una reforma, es decir, de una nueva forma que le es necesaria a la iglesia, tanto que el Papa Francisco ha dicho que si la iglesia del tercer milenio, la categoría que le va a distinguir será la sinodalidad. Entonces, creo que lo primero que descubrimos es un mundo cerrado, ¿no? Un mundo donde pareciera que hoy los elementos que le distinguen son estos: la soledad, el miedo, la inseguridad. Y bueno, en nuestros países latinoamericanos más, ¿no? Descubrimos procesos pastorales de un mismo efecto en donde vemos en América Latina división política, guerra a pedazos, ¿no? Las maras salvatruchas en algunos lugares de América Latina, eh, el, gran, eh, el gran elemento del narcotráfico, ¿no? La famosa narcocultura, ¿no? Todo esto va generando el gran desafío que el hombre se siente solo, se siente con miedo y se siente inseguro. Y esto entonces se convierte, la sinodalidad, quiero que también la veamos, no como un evento que se ha celebrado en dos partes en el mes de octubre pasado y en el próximo mes de octubre, sino en un elemento a construir desde una necesidad más profunda, como es la necesidad antropológica. O sea, si nosotros no, que claro, la necesidad antropológica va a ser la necesidad, hacer nacer la necesidad teológica y la necesidad eclesiológica. Esto es importante porque si nosotros no alcanzamos a comprender dónde nace, dónde se construye esta parte, donde será armónico el poder comprender cómo la sinodalidad no es algo que el Papa Francisco está poniendo de moda, ¿no? Eh, Sin embargo, es importante sí ver aún la moción del del Espíritu Santo en el Papa Francisco, ¿no? Yo cuando estuve en Roma me tocó el cambio de pontífice, ¿no? Y me pareció algo muy curioso, ¿no? Por mucho tiempo, en el tiempo de Benedicto XVI, que estuve 2 años en el pontificado de Benedicto XVI, la mayoría de los obispos, arzobispos y cardenales traían pectoral dorado, ¿verdad? De oro. Apenas elegido el Papa Francisco, ¿no? Ahora todos traen pectoral de plata, ¿no? O plateado, puede ser de oro plateado. Y esto me parece a mí que es a veces como que lo que no alcanza a calar, porque si no es una moda, ¿no? Morirá el Papa Francisco y los pectorales dorados se mandarán limpiar y se van a volver a poner. Sin embargo, yo creo que si los laicos, las estructuras, los los nuevos sujetos que habitan la iglesia, si nosotros formamos un nuevo interlocutor, creo que los pectorales dorados quedarán colgados donde han sido colgados. Espero que nos entendamos en la forma, en la figura que lo estoy haciendo. Es importante en ese sentido porque uno de los elementos que veremos
será rescatar la identidad bautismal. La sinodalidad pondrá la identidad bautismal como un elemento que podrá ser el elixir de solución a la soledad, los miedos de la inseguridad de querer caminar juntos, ¿no? Hoy, uno de los elementos que se ve ya presente desde la Fratelli Tutti es que la antropología contemporánea nos encontramos hiperconectados, pero es una gran contradicción que esta hiperconexión nos aleja aún más de los otros y de nosotros mismos. Entonces, estar hiperconectados no quiere decir ser más con los otros o ser más personas. Ya lo dirá Byung-Chul Han, ¿no? El sistema lo hace difícil. Ni siquiera sabemos lo que queremos. Las necesidades que percibimos con mis necesidades no son mis necesidades. O sea, hoy, por ejemplo, la soledad, el miedo, la inseguridad se han convertido en necesidades antropológicas saciadas de diversas maneras, ¿no? La pornografía, ahora las famosas redes, ¿no? Tinder, ¿no? Entonces yo mi soledad busco una persona, ¿no? Y con relaciones así nomás, meramente ocasionales, ¿no? La inseguridad, ¿no? La inseguridad, hoy no solamente hablo de inseguridad social, ¿no? Donde hoy los guetos, ¿no? Los famosos fraccionamientos, las grandes murallas, sino también la inseguridad de pertenecer, ¿no? Hoy mucha gente se siente a la intemperie. Uno, uno de los, uno de los, perdón, uno de los elementos sobre los cuales, por ejemplo, el subsecretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Armando Mateo, en uno de sus textos que ha publicado recientemente sobre teología pastoral, habla de cómo el hombre de hoy está a la intemperie. O sea, el mayor sentido de inseguridad es sentirme desprotegido y desvinculado de todo. Aún la iglesia está dejando a la intemperie a las personas. Y eso no lo digo yo, lo dice Christum Vivit, cuando dice los jóvenes no solamente están viviendo sin Dios, sino dice, sino nosotros también los hemos hecho aprender a vivir sin Dios. Entonces, hoy, ¿no? Fíjense cómo hasta antropológicamente hemos hablado de personas tóxicas, ¿no? En nuestros lenguajes afirmamos personas tóxicas, creamos muros, se multiplica la cultura del yo mismo y se ve en riesgo la famosa cultura del encuentro. Por lo tanto, lo primero que concluimos es que en la sociedad latinoamericana, argentina, hay una pérdida del sentido de la responsabilidad fraterna. Entonces la sinodalidad, si se fijan, no es solamente un ejercicio de sentarnos como grupos parroquiales, a escucharnos, no, es sentir que la identidad bautismal nos hace hermanos en la diversidad ministerial, pero con una participación propiamente bautismal. O sea, ahorita veremos también los dos grandes peligros, como es el clericalismo o la famosa jerarcología, pero bueno. Hemos perdido entonces el vacío existencial, es decir, la pérdida del sentido de la vida es uno de los rasgos que hoy se ve, ¿no? Si yo estoy desvinculado, si yo estoy a la intemperie, claro que mi existencia me sabe a poco. La pregunta que hoy les hace el padre Javier, que les hace también la sinodalidad, porque también, desgraciadamente, hoy con la sinodalidad podemos decir, bueno, pues estamos sentados todos y nos escuchamos todos. No, no es cierto. También la sinodalidad, si uno no está atento, hay mecanismos de exclusión fina, ¿ya?
Oigan, ¿por qué no vino la que dieron nos da la contra en la parroquia? No sé, nadie la llamó, no le avisaron. Y entonces nos viene la pregunta del Génesis. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? O el párroco que a lo mejor no le cae tan bien aquella laica que es muy... Entonces, ay, se me olvidó decirte que había hoy programación anual de la parroquia. Mira, pues ya, mira, nomás te avisamos todo lo que ya llegamos a concluir. Ese párroco, eh, el Padre Dios, le está diciendo en su corazón, ¿dónde está tu hermano? A ese obispo que a lo mejor excluye a su sacerdote porque dice ese sacerdote, es medio conservadorcillo, o es medio liberadorcillo de la teología de la liberación, o es medio, no, y mira, lo voy a mandar para que no alcance a llegar a la junta de la sinodalidad de la diócesis, lo voy a mandar en el último lugar de la diócesis. Y entonces convoco a las 5 de la mañana, hora de Argentina, y el otro va a decir, oye, señor obispo, pues fíjese que no me puedo, desde acá, desde el lugar más lejano, no puedo llegar. Y entonces el obispo dice, no te preocupes, hijo mío, ¿verdad? Y por dentro le va a decir, Dios, ¿dónde está tu hermano? Bueno, sucede en México, yo sé que en Argentina eso no sucede, ¿verdad? Todo lo contrario, yo no veo aquí la risa ni nada, pero eso no sucede en Argentina, ¿verdad? Yo sé que allá todo es responsabilidad fraterna, más porque ustedes nos han regalado al Papa Francisco, ¿verdad? Bueno, Sigmund Bauman, por lo tanto, también habla en esta pérdida de la responsabilidad fraterna, la responsabilidad es a corto plazo. Hoy nos amamos o pretendemos amarnos en la iglesia por lo que hacemos y no por lo que somos, ¿no? Yo ya estoy viviendo ahorita eso, ¿verdad? Cuando estaba más joven, yo tengo ya 14 años de sacerdote, ¿no? Cuando tenía entre 1 y 5, uy, no me invitaba, ¿no? Porque era el padre joven. Y ahora ya que me empiezan a salir canas, pues ya, ¿verdad? Así, a corto plazo, ¿verdad? Ya me reemplazan por los padrecitos de 5 a 1, de 1 a 5 años, ¿verdad? Entonces, quiere decir que a veces en nuestro modo de ser iglesia no generamos vínculos de largo plazo, generamos vínculos donde nos instrumentalizamos, ¿verdad? Y esto también la sinodalidad lo va a poner en evidencia, ¿eh? O sea, de decir, a ver, esta persona la estoy poniendo en Cáritas diocesana, en Cáritas parroquiales, porque verdaderamente va a servir a su parroquia o porque en este momento ella es la más rica de la parroquia y entonces le puedo sacar, ¿verdad? Dinero, le puedo sacar eh, recurso, ¿no? Y después ya cuando sucede algo o llega en crisis la señora de Cáritas, bueno, pues gracias, que le vaya bien, ¿verdad? Eso es muy feo, eso es muy feo, pero desgraciadamente, si nosotros seguimos alimentando este tipo de prácticas, bueno, la pérdida del sentido de la responsabilidad fraterna, pues nos pregunta y nos hace que vencer o constatar que hay una ceguera pastoral y que a nuestros interlocutores en ocasiones lo vemos solamente como meros objetos de evangelización y no como sujetos de evangelización, ¿sí? Un objeto es esto, ¿no? Un objeto, yo lo puedo mover, yo lo puedo aventar, yo lo puedo, un sujeto, aquí no tengo aquí ningún sujeto aquí cerca mío, también lo aventaba. Un sujeto no, un sujeto supone que yo entre en una relación de vínculo, de diálogo, de interacción, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, pues la sinodalidad nos va a hablar
de que muchas de las veces en nuestras propuestas pastorales tratamos a nuestros interlocutores, a las personas que vienen a la parroquia, a la diócesis, como objetos de la evangelización. Por eso, fíjense cómo uno de los elementos que será muy importante detonar, pues es la catequesis, y no la catequesis sino la catequesis como una acción que forma durante toda la vida y que va ayudando a dar poder, ¿no? O sea, es la educación permanente, ¿no? La catequesis, yo quiero llamarla así ahorita, como la educación permanente que nos va a ayudar a que agentes, estructuras, contenidos, todo vaya construyendo la sinodalidad. O sea, una de las críticas que puedo hacer ahorita con este caminar del sínodo es que se ha perdido, ¿no? Como que se está cayendo en solamente generar experiencias sinodales, ¿no? Entonces, pues aquí en la animación litoral va a haber experiencia sinodal. Vamos a sentarnos, a meditar. No, no, bueno, pues sí, pero está bien, qué bueno que se sienten a meditar bajo la acción del Espíritu Santo del Concilio Vaticano II, pero si esta acción no se prolonga de manera permanente en todos los agentes, desde el obispo hasta el más sencillo y pequeño de la diócesis, desde la estructura más compleja de una conferencia hasta del episcopado, hasta la estructura más pequeña como puede ser la relación entre un agente de pastoral y su interlocutor, desde un gran contenido como es un tema, hasta la pequeña y más sencilla verdad del poder caminar juntos, realmente nada más estamos maquillando la iglesia. Nada más, entre comillas, y discúlpenme, le estamos dando gusto a su paisano para que ahora sí que los obispos no los muevan de sus diócesis y cuando el Papa busque y diga, a ver, aquel obispo, no, nosotros sí estamos hablando de sinodalidad. O el obispo cuando voltea a ver a una parroquia y diga, a ver, allá aquella parroquia, si están hablando de sinodalidad, sí estamos hablando de sinodalidad. En el discurso y en los labios los traemos, pero no en el corazón ni en las manos. Y entonces seguimos alimentando, en vez de un caminar juntos, caminos narcisistas, ególatras, desvinculados, faltos de amor, con esclerosis, y esto va a impedir la sinodalidad. Otra constatación es la ilusión de la comunicación. Hoy pensamos que la sinodalidad es solo un ajuste de comunicación, ¿no? Entonces, por ahí un obispo me decía, es que ahora con la sinodalidad me tengo que sentar 3 horas a escuchar a los padres jóvenes. Entonces, para que no se sientan mal, ¿no? Entonces está ahí el obispo. Ya sabe lo que le va a decir, pero en 3 horas. O a la laica, o el párroco, ¿verdad? Ahora tengo que escuchar 5 horas. Bueno, pues no es un ajuste de tiempo de comunicación, porque ya vemos que aunque estemos más hipercomunicados, vemos que estamos en tiempos de una mayor despersonalización, de una mayor manipulación y de una mayor descalificación de la comunicación, ¿no? Ahorita estamos aquí en México en tiempos electorales y todos los debates que hasta ahorita se han llevado al momento en la comunicación, el 90% del tiempo del debate ha sido no de que el candidato dé a conocer su propuesta, sino, a ver, ya apago el micrófono, sino de descalificación del otro. Entonces, descalificación del otro, o sea, y eso, bueno, pues. El otro es entender cómo hoy las famosas TIC fomentan un espíritu escasamente crítico, ¿no? Escasamente crítico. Déjenme apagar el micrófono. Y esto, pues, también manipulan la opinión pública, ¿no? La opinión pública. Sin embargo,
tenemos que saber que la comunicación es un bien preciado. La palabra, ¿no? El mismo, ¿no? Gelogos, que se ve ahora en este tiempo pascual, ¿no? En este tiempo de San Juan, ¿no? De que se lee mucho el Evangelio de San Juan. La palabra tiene fuerza, la palabra tiene potencia. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer que la palabra en la sinodalidad no se convierta en palabrería o en instrumento de despersonalización, de manipulación, de descalificación, ¿verdad? Ojo con esto, ¿verdad? Porque estamos en el círculo sinodal y entonces habla eh, don Roberto, y dice don Roberto, bueno, pues es que es importante esto, y como don Roberto tiene problemas con el otro agente, que es doña María Elisa, entonces doña María Elisa dice, pero a mí el Espíritu Santo me dice todo lo contrario de lo que dijo don Roberto, y entonces realmente lo que estamos haciendo a veces en los círculos sinodales no es sinodalidad, sino descalificación del otro, y, y esto pues pierde, ¿no? En ese sentido, el sentido. Por eso, y bueno, yo creo que esos son como los dos grandes diagnósticos, ¿no? La responsabilidad fraterna, la desilusión de la comunicación. Por eso entonces, si vemos estas dos grandes problemáticas, tenemos que buscar la sinodalidad. Y la sinodalidad ya tiene sus raíces, porque algunos han dicho que ni siquiera es una categoría eclesiológica. La sinodalidad, claro que tiene sus raíces primero en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia y después en el magisterio de la Iglesia. Quizá en una eclesiología clásica no era tan evidente porque se circunscribía sobre todo al ámbito de la comunión. Pero hoy en estos tiempos donde es como lo hace hoy la ciencia, ¿no? Usted tiene cáncer en una célula, pero a lo mejor la ciencia de hace 50 años decía en todo el brazo. No, a lo mejor hoy la ciencia con los instrumentos que se tienen en el 2024 dice, no, usted solamente tiene cáncer en esta parte de no en todo el brazo, sino solo en esta categoría celular. Entonces, esto también sucede dentro del avance de la teología, de la eclesiología, y la particularidad de la sinodalidad, claro está, que primero pues es posible gracias a lo vivo que es la teología. La teología es una ciencia viva y por lo tanto nos permite alcanzar a descubrir cómo, pues, por ejemplo, desde la concepción trinitaria, la Trinidad es, en su relación, es sinodal, con aquel movimiento griego que eran los padres de la iglesia, que se llama la pericoresis. La pericoresis es saber que se deduce de un baile judío donde todos giran, ¿no? Todos giran sin dejar de bailar y llega un momento en el que sale uno del girar y entra uno al centro a girar, ¿no? Entonces, la pericoresis, que es una categoría de la Trinidad, habla de esto, o sea, en la misma Trinidad, ¿no? En tiempos que se hablaba de tiempos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hoy se habla del tiempo del Espíritu Santo, ¿no? O sea, la sinodalidad está muy conectada a la categoría neumatológica, a la categoría del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pues podemos ver la Lumen Gentium en los libros de los Hechos de los Apóstoles, el empuje sinodal en la elección de Matías, en la Legión de los Siete, en el libro de Pablo, en el Concilio de Jerusalén. Entonces, esto para que no veamos o no pensemos que la sinodalidad es un- una sacada de manga, no, es una necesidad. Es una iglesia que necesita constitucionalmente hoy ser más sinodal, más comunitaria bajo la acción divina. Que esto no impide la libertad de la creatividad,
sino más bien nos habla de cómo dentro de la comunidad y bajo la acción divina, la comunidad debe de permanecer en oración y sostiene su misión. La sinodalidad, pues, no es un tema de por sí evidente en la mentalidad de muchos agentes de pastoral. ¿Por qué? Porque la sinodalidad parte de una nueva forma, o de una nueva forma, cuando se habla de una nueva forma no es que no existía, sino de una reforma, de tender la pirámide o de, como dirá el Papa Francisco, de voltear de cabeza la pirámide o de entender la iglesia desde una relación poliédrica, ¿no? Hay mucha gente o algunos que con la sinodalidad se va a rescatar la dignidad bautismal, ¿sí? Pero yo no he escuchado, o hasta ahorita no he escuchado, que ningún obispo cardenal de la iglesia le diga al Papa: Santo Padre, devuélvame la dignidad bautismal. No me haga cardenal, no me haga obispo. Yo quiero. ¿Por qué? Porque sabía que eran en nosotros, ¿no? Estas, ¿cómo se llama? Rémoras, ¿no? De pirámide, ¿no? Entonces, eh, y todavía, ¿no? Por ejemplo, a mí me han llegado aquí agentes de pastoral donde me dicen: Padre, ¿dónde debo de dejar mis documentos para que usted me haga ministro de la Sagrada Comunión, ministro extraordinario de la Comunión? No, no, es que aquí no es de currículum, ¿verdad? No es dejar una hoja para subir de cargo. Todo es un servicio, dirá el Papa Francisco. Pero todavía quedan en nosotros, ¿no? O a veces laicos, ¿verdad? Que uno decía: este laico es mi gallo para... Y ándale que se me clericaliza, ¿no? O sea, se siente más, ¿no? Pues, o la laica que se siente casi una obispa, ¿verdad? O una párroca, ¿no? Cuidado, porque todo eso disminuye una iglesia constitutivamente sinodal. Y aleja, ¿verdad? Aleja, porque la gente que viene de afuera y llega a nuestros atrios parroquiales, se mete en nuestras iglesias y ve que hay un catequeta que dice que todos los agentes de pastoral están creados a imagen y semejanza de sus párrocos, ¿verdad? Entonces, si el párroco es clericalista, pues también sus laicos, sus lacayos de alrededor, pues van a ser clericalistas, ¿verdad? ¿Usted quién es? ¿A qué viene esta parroquia? Yo que vengo a comulgar y a celebrar la misa, ¿verdad? Es que yo soy la delegada de la colecta. Nadie más puede colectar en este templo más que yo. No ve mi gafet que dice aquí colectora de tiempo completo, ¿verdad? ¿Por qué usted se atreve a agarrar la canasta? ¿Verdad? Ojo. Yo soy la lectora de tiempo completo. ¿Por qué usted se subió a leer la primera lectura? Todo esto, bueno. La sinodalidad en el contexto eclesiológico indica la específica forma de vivir. Hoy nos habla entonces la sinodalidad no solo de reuniones sinodales, sino de un modus vivendi y operandi, donde se destaca la identidad de ser pueblo de Dios y donde lo que queremos es vivir en comunión caminando juntos. No solamente vivir en comunión, sino caminar, avanzar, crecer, ¿no? Participar activamente como agentes sujetos, ¿no? Sujetos agentes de la evangelización. El Concilio Vaticano II resalta entonces la dignidad de que todos somos pueblo de Dios, donde en este pueblo de Dios, ojo también, ejercemos una multiforme y ordenada variedad de carismas, vocaciones y ministerios. Porque también así como hoy hay unos laicos que quieren vivir como clero y hay clero que quiere vivir como laicos. Y ahí pónganse nomás, googleen poquito y pongan el padre fulano que se siente laico. Y aparecen un montón de latinoamericanos que dice uno: guarde Dora, ¿verdad? Parecemos payasos. O sea, totalmente fuera de nuestro ambiente, ¿no? O al revés, ¿verdad? La laica que se siente predicadora o predicador y dice: yo soy
No, a ver, espérenme. Entonces, pero también, ojo, la sinodalidad no es una desministerialización de la iglesia. No quiere decir, yo, sacerdote, renuncio a mi orden sacerdotal para hacerme catequista, así como agente de pastoral. No. Es entender la riqueza y la relación armónica de todos los ministerios. Eso va a rescatar la sinodalidad. Por eso es muy importante la figura del poliedro, ¿no? Y bueno, pues ahí es importante asegurar esta comunión, esta sinodalidad. eh, y por eso, nada más dañino para la sinodalidad que la jerarcología. Este mal que desgraciadamente se metió en la iglesia, se ha metido, y no solo hablo de los obispos, sino de los laicos. Hay un profundo clericalismo, ¿no? Se piensa que el mal es el que manda y vence, ¿no? Olvidando ¿no? Hay guetos, ¿no? De laicos que se reúnen a veces, ¿no? Élites, lobbies, ¿no? Que no se sienten pueblo de Dios. Es que yo estudié, padre, en el ISCA de Guadalajara, y yo soy un laico VIP, ¿no? No es laico ni VIP ni VIP, ¿verdad? Yo estudié teología en la Gregoriana de Roma, ¿no? Pues qué bueno, felicidades, un aplauso, ¿verdad? Pero sigue siendo pueblo de Dios. Yo soy el mejor médico de Argentina, tengo el título de microbiólogo robótica, bueno, pues qué bueno, ¿no? No olvides tu corresponsabilidad, aunque más se le da, más se le pide. El énfasis entonces sinodal de comunión quiere ser es una herramienta preventiva y curativa para sobre todo dos defectos que se están viendo, la jerarcología y el clericalismo. A veces escucho que los laicos se quejan mucho de decir, ay padre, por qué no llegó este sacerdote que es así, muy lejano con nosotros? Bueno, ¿quién tuvo la culpa? ¿Dónde estuvo ese sacerdote antes? Es cierto, en un seminario. Pero antes de un seminario, ¿dónde estuvo? En una parroquia. ¿O dónde convivió durante el tiempo del seminarista? Con los de la parroquia, ¿no? Entonces, si los de la parroquia, cuando ese seminarista iba a la parroquia, y el seminarista decían, ay, usted es tan alto, tan alto, tan alto, que no lo puedo ni alcanzar, seminarista. Bueno, pues después de que se ordena sacerdote, no se quejen de que ya después donde lo pusieron no se va a querer bajar, ¿ya? O yo a veces cuando tenemos aquí confirmaciones, yo no digo que no salude la gente al obispo, ¿verdad? Pero el obispo, uy, el obispo así, suéltenme, va. Y yo me acerco y la saludo a la misma señora que casi le arranca el brazo al obispo, la saludo y a mí me avienta la mano así como diciendo, usted en su mano no vale igual que la del obispo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, visión jerarcológica, ¿verdad? O sea, eh, es como si yo les dijera, a lo mejor ustedes lo están viviendo, ¿verdad? A ver, ¿quién quisiera vivir, a pesar de toda la revoltinga política que ustedes están viviendo? A ver, de vivir en la casa del más pobre de su parroquia, a vivir en la casa de Milei durante durante todo el tiempo de mandato de Milei, ¿dónde se irían? Si Milei les dijera, a ver, miren, pues, no, pues yo, ¿verdad? Y el clericalismo. El clericalismo margina particularmente a los ministerios. Tú no eres catequista, tú no eres laico, tú no eres... Ojo con esto. Por eso también tenemos la sinodalidad también va a que nosotros venzamos la tentación de querer desministerializar a la iglesia, ¿no? Y entonces te encuentras a la monjita que se siente, o la religiosa, la consagrada, que vive como laica, y a la laica que vive como religiosa, ¿verdad? Por ahí una joven me decía, padre, es que yo siento mucho cargo de conciencia porque tengo 20 años y yo quisiera estar todo el día en el templo. No, 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 usted debe estar allá en la fiesta, ahorita no. No eres consagrada, no eres monja, no, tienes que estar donde está el mundo. La sinodalidad nos vuelve
realmente contemplativos y con espíritu hermenéutico de discernimiento de algo que se ha olvidado, que se llama los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos. O en los laicos, cómo ellos tienen que ser otro Cristo, no en la parroquia. No, eso está bien fácil. O en el templo, en el salón parroquial. No, dice la Christi Fidelis Laici, en las realidades temporales. En las realidades temporales. O sea, ¿de qué me sirve a mí una laica, un laico, ¿no? El mejor médico, si no ilumina desde el Evangelio las realidades temporales? O sea, ¿de qué me sirve una luz aquí en la parroquia así, que me encandile, que sea un santo, una santa, si cuando sale esa luz allá afuera, o no quiere salir esa luz, a las realidades temporales? Por eso, un ejercicio muy importante que se está, a lo mejor ya lo vivieron ustedes por los equipos de animación, es los ejercicios de discernimiento. La práctica sinodal nos va a poner en relación de discernir. ¿Y qué quiere decir discernir? Discernir es estar dispuestos a escuchar la voz del Espíritu Santo, a escuchar la moción del Espíritu Santo en nosotros, impulsados bajo el propio ministerio, ¿no? Y caminar juntos, ¿no? Por eso, nada más lejano pensar en descalificar, en pensar que la sinodalidad es parlamentaria, ¿verdad? Es que entonces, padre, si el obispo tiene que transferir a un sacerdote de una parroquia, nos tiene que consultar a todas las de la parroquia. No, eso es parlamentarismo. Él como obispo, en su relación como gobernante de una diócesis, bueno, pues, mueve a su clero según la necesidad, ¿no? Eh, que también, bueno, bajo consejo, ¿no? O es que el párroco quiere cambiar el altar de la parroquia, nos tiene que consultar a todos. Pues a lo mejor no, porque lo está cambiando porque ya se va a colapsar la parroquia. De aquí a que consulta a todos, se le colapsa el techo. No podemos tener tampoco miradas parlamentaristas. En los evangelizadores de catequistas, la sinodalidad debe desterrar una visión gerencial, ¿verdad? Es que le toca a la coordinadora, es que le toca al subcoordinador, es donde se desplieguen los superiores el ser y el quehacer de la iglesia. Por otra parte, todos los agentes de pastoral deben vivir en carne propia una participación activa, donde la comunión, la participación y discernimiento sean los auténticos discernimientos, cimientos de la sinodalidad. ¿Bajo qué proceso sinodal? Primero, un proceso verdaderamente de escucha, de discernimiento y de participación. Si la fuerza neumatológica no nos da porque yo puedo estar, "Ay, ven Espíritu Santo, ven, ven", y no escucho nada, ni discierno, ni participo, ¿verdad? O sea, pues realmente no. El tono de la escucha debe estar en 3 niveles importantes, ¿no? Escuchar pues al Espíritu Santo, nos escuchamos unos a otros, escuchamos la tradición de la fe y los signos de los tiempos. El tono del discernimiento se describe como el arte de interpretar en qué dirección nos conducen los deseos del corazón sin dejarnos seducir por aquello que nos lleva donde nunca hubiéramos querido ir. El tono de la participación nos lleva a salir de nosotros mismos para hacer participar a otros que tienen opiniones diferentes. Los catequistas y los agentes de pastoral. Entonces, lo que aquí se puede hacer para educarlos, pues es poner en armonía una fe que se viva, se celebre, se cree. Prestar atención a las disposiciones interiores. Si yo ya, ay, pues es que este mexicanito, ¿verdad? Los mexicanos me caen gordos. ¿Por qué? Pues porque son mexicanos. Ah, bueno, pues analiza tus disposiciones interiores primero. A lo mejor lo que te estoy diciendo, pues es interesante, pero tú ya traes un prejuicio, ¿no? Tú ya traes un prejuicio del sacerdote o el sacerdote de sus laicos, o tú de tu compañera de liturgia, de la de pastoral social, ¿no?
Huir de la tentación de considerar al que vive y piensa diferente como poco importante. Por el contrario, todo agente pastoral debe dominar la armonía sinodal. Los agentes de pastoral son los primeros educadores en la sinodalidad. Si la gente ve que somos sinodales, desde toda la Eucaristía, desde cuando entra un joven al grupo juvenil, cuando entra alguien a la experiencia de catequesis de adultos, cuando los de pastoral social. Por eso creo que hay ciertos ingredientes o 12 actitudes que aquí ya vamos a terminar una primera parte, para dedicar a la sinodalidad. Primero, dedicar tiempo para compartir. A veces hay poco tiempo, ¿no? Asambleas pastorales, evaluaciones parroquiales, se dedica poco tiempo a condividir. La humildad en el que escucha debe corresponder a la valentía en el que habla. Decía un arzobispo de aquí de Guadalajara, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Entonces, bueno, pues, el diálogo nos llevará a la novedad. Cuarto, la apertura como una actitud básica para la conversación y el cambio. 5, el discernimiento como clave para hacer posible toda acción sinodal. 6, oír de respuestas prefabricadas y renunciar a los juicios preestablecidos. Esto daña mucho la sinodalidad. ¿Por qué? Porque si en el equipo sinodal está el obispo, el párroco o la coordinadora, es que qué bonito es cuando el obispo habla. No, a ver, no esté respondiendo con preguntas prefabricadas. Padre, entonces usted está en contra de que nosotros respondamos, es que hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Sí, pero a ver, concretamente, aquí en el ahora, aquí en tu contexto, ¿qué es guiar por el Espíritu Santo? Pues guiar por el Espíritu Santo es que mañana salgamos a limpiar la casa de mi vecino que está viviendo en una pobreza extrema, que vayamos y le curemos sus llagas, que lo levantemos de donde está enllagado porque está enfermo. O sea, no, no. Como aquel párroco, ¿verdad? Yo les pongo este ejemplo a mis alumnos, aquel párroco que todo su tiempo de párroco, duró 100 años de padre, su objetivo parroquial, ¿cuál era? Que todos sean buenos. Tuvo como 5 arzobispos, qué bonito objetivo, que todos sean buenos. Pues sí, pero ese objetivo es un objetivo prefabricado, no llega a nada, que todos sean buenos. Pues sí, claro está, yo no voy a poner en un templo que todos se vayan al infierno, ¿verdad? No, todos sean buenos, pero no llegaba a nada. 7, dejar atrás los prejuicios y los estereotipos. Es que tú eres mujer, es que tú eres monjita, es que tú eres, ¿no? Superar el clericalismo, combatir la autosuficiencia, el yo-yo, ¿verdad? Yo. Superar las ideologías también. A veces hay también ideologías dentro de la iglesia. Es que yo soy de la espiritualidad de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de padecer todos. No, padece tú. Padece tú. Yo soy de la espiritualidad de la resurrección. Yo vine aquí a bailar, a decir, uy, vea, tú quieres venir a sufrir, tú sufre, ¿verdad? Tú sufre, llora todo lo que quieras, pégate con el látigo de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿no? Y también hay ideologías dentro, ¿no? Hacer nacer la esperanza. Y por último, la sinodalidad debe ser para los agentes de pastoral un proceso paciente donde avancemos con coraje para que con discernimiento descubramos y construyamos el sueño de Dios para nosotros. Bueno, aquí nos vamos a detener un pequeño momento, ¿verdad? Para no dormirnos todos, ¿verdad? Porque después nada más voy a dar algunas claves de la sinodalidad. ¿Alguna pregunta? O si quieren escribir alguna pregunta para que María Eugenia la lea, la escriban en el chat. No abran sus micrófonos. No abran sus micrófonos porque si no se hace un desorden. Escriban en el chat. Escriban en el chat y entonces la leeremos. Entonces, voy a dar un minuto de silencio para que yo tome un poquito de agua mientras y escriban
sus 300.000 preguntas ahí en el chat. Entonces, vamos a dejar un minuto para que escriban la pregunta y ya eh, tengamos tiempo. Ahí Karina Monforte levanta la mano. Si podés, Karina, escribila en el chat a la pregunta. Bueno, Paola Mura pregunta, Padre Javier, que le gustaría saber cómo los laicos podemos ver, interpretar, mirar los signos de los tiempos. Sí, yo creo que primero para poder ver, interpretar y mirar los signos de los tiempos, hay que estar en los tiempos. Yo veo que a veces los cristianos estamos haciendo fatiga en poder vivir en el tiempo odierno, es decir, en el tiempo, en el tiempo que vivimos. Y esto no quiere decir que si yo veo pobreza en mi país tengo que ser pobre. No, pero sí tengo que tocar, ¿no? Esto que, en esta imagen, ¿no? Del Papa Francisco, donde toca a una persona que estaba llena como de una enfermedad así, ¿no? Como de bolitas, ¿no? Y toca su cabeza, ¿no? Creo que eso hay que hacer. Cuando la Christi Fidei Laici habla de que los laicos tienen que ser alguien que interviene en las realidades temporales, es porque no viven una esquizofrenia, ¿verdad? De doble realidad. No iluminamos las realidades temporales como si en la parroquia viviéramos una realidad y en el mundo otra. No. Ya vimos que están muy interconectadas. O sea, la soledad, el miedo y la inseguridad se vive fuera de la iglesia y se vive dentro de la iglesia. O sea, entonces, en ese sentido, para ver, interpretar, mirar los signos de los tiempos, primero yo creo que tenemos que tener una docilidad al Espíritu Santo. Segundo, lo que hemos dicho, salir a tener contacto y dialogar con la realidad. Y en este diálogo con la realidad no se dialoga con algo abstracto. En la realidad están personas. Está Verónica, está Juan, está Karina, ¿no? Con el que me encuentro en esa realidad que quiero ver, interpretar y iluminarla, ¿no? Por ahí. Otra pregunta, Padre, ¿cómo vivir la sinodalidad fuera del ambiente de la parroquia o el movimiento? En la familia, en la facultad, en el barrio, con los no creyentes. Creo que ahí nos está ganando el mundo. Realmente, por ejemplo, en Argentina, creo que hay una cultura muy, a veces la palabra suena un poquito media fea, plebiscitaria, por ejemplo, ¿no? Creo que hay mucha cultura plebiscitaria a nivel político, social, empresarial. Tú no puedes llegar a una empresa y decir, yo quiero que ahora la empresa camine por acá. No, comúnmente te dicen, mire, muy bien, su propuesta tiene que pasar por el consejo de esta empresa y luego, si digan, hay todo un caminar. Y también en la familia, ¿no? En la familia también tenemos que llegar a esa dimensión sinodal de decir, bueno, ¿no? A ver como familia por dónde vamos, qué queremos hacer, ¿no? Y creo que familiarmente lo hacemos. O sea, vivimos como con una lógica muy sinodal, pero cuando lo migramos a la iglesia, lo migramos a las estructuras de pastoral, pareciera que lo envenenamos con el clericalismo, con la jerarcología, ¿no? También a veces con esta experiencia, a veces de la poca responsabilidad fraterna, ¿no? Lo torpe que a veces somos a nivel de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. Muy bien, tenemos otra pregunta. Sebastián pregunta, hipótesis de reflexión.
¿No hay una correlación a trabajar más entre sinodalidad y pacto educativo global dentro de la Iglesia? Bueno, el Pacto Educativo Global pues va más bien en la línea de entender la educación en su formalidad, ¿verdad? Habla del Pacto Educativo Global, ¿no? Cuando hablamos de una relación educativa de la sinodalidad es de crear el sujeto necesario para habitar los ambientes sinodales, ¿verdad? Porque yo puedo tener, como les decía, una casa inteligente, ¿no? Con Alexa, con luz que se enciende, pero no tener el sujeto que debe de habitar esa casa inteligente, ¿no? Entonces, creo que la catequesis, la formación permanente a nivel pastoral, nos va a dar grandes recursos para poder hacerlo, que es un poco con lo que vamos a concluir en unos momentos. Muy bien. Padre, quiero Pancho, hacerte Sí, una pregunta. Francisco. Acá con el padre, sigue haciendo esto universal, ¿no? Está el padre conmigo, el padre Andrés Gómez, de la Arquidiócesis Nueva Pamplona, de Colombia, que está estudiando aquí en Roma, sobre espiritualidad, ¿no? Y queríamos hacerte una consulta, una pregunta, que, bueno, porque algunas de las cuestiones de la dificultad que tiene la sinodalidad tiene que ver con el clericalismo, ¿no? Entonces, la pregunta para hacerte era, ¿de qué manera podemos crecer en la sinodalidad, en la dimensión del presbiterio, ¿no? Y después, en relación a eso, después cómo vivir la sinodalidad y acompañar y sostener la sinodalidad desde los presbiterios a toda la iglesia local. Sí, por ahí hay un artículo de Pedro Treviso que estaba leyendo ayer, y él habla exactamente del seminarismo. Creo que los presbiterios tienen que ser reformados, no desde los seminarios, sino desde la propuesta formativa, desde la cual se entiende la identidad del sacerdocio. O sea, por eso yo creo que el Papa Francisco, entre los temas que pone a estudiar para la próxima sesión sinodal es la ratio formationis. Es decir, la ratio formaciones que va a golpear, ojalá que así lo haga, en los seminarios para poder ir creando una nueva identidad formativa, ¿no? Hoy se habla de etapa discipular, etapa no sé qué tantas cosas, pero creo que nada más cambiaron el lenguaje, ¿no? No se llegó a una profunda como de raíz, ¿no? Una profunda reforma, me parece, de entender que esta nueva estructura tendrá que tener también un nuevo presbítero, ¿no? Un nuevo presbítero, ¿no? Que entienda cómo colaborar en una relación con los otros ministerios. El problema todavía es que siguen entrando, o en los seminarios se siguen transmitiendo a los seminaristas y después también en los presbiterios, que el único ministerio es el del sacerdote. O sea, es como entender no una forma eclesiológica poliédrica, sino una reforma o una iglesia solamente lineal, ¿verdad? Donde solamente existe el ministerio del párroco o del sacerdote o del presbítero y ministerios que pareciera que los estamos como relegando, se los estamos heredando porque ya no podemos, ¿verdad? Entonces se lo heredamos al catequista, te lo presto, ¿verdad? Porque ya no tengo presbiterio, te presto el ministerio del catequista, te presto el ministerio de poder ir a atender a los enfermos, te presto el ministerio de la diaconía bautismal. Entonces, cuando vamos a decir, ojalá, ¿verdad? Que en el 2050 haya un boom vocacional otra vez en el mundo, vamos a empezar a recoger ministerios, ¿verdad? Así, ya devuélvamelos, ¿verdad? Porque otra vez soy yo el presbítero. Entonces, eso a nivel de identidad de presbiterios, claro que cala mucho, ¿no? Y es muy difícil. Es como leerse siempre en un espejo, ¿no? Y eso hace mucho daño a los presbíteros. ¿Por qué? Porque pensamos que sabemos todo, ¿no?
en cuántas reuniones presbiterales, puedes decir a lo mejor, sea en Colombia, sea en Argentina, sea en México, invitamos a personas que sepan de temas diversos que nosotros no abordamos. Un tema tan efímero como puede ser la administración parroquial de las finanzas. Nunca se invita a alguien. Se invita a un párroco que explique, miren, a una parroquia las finanzas se llevan así, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué no invitas al secretario de las Finanzas de México y que nos explique cómo poder llevar unas finanzas buenas? Pero no, somos autorreferenciales, ¿verdad? Tenemos una identidad todavía presbiteral autorreferenciada y yo creo que en ese sentido los presbiterios tienen que educarse y en esa medida también van a educar a las comunidades parroquiales a poder entrar en una cultura más sinodal. Y bueno, pues todo va golpeando, ¿verdad? Así como digo que los agentes de pastoral son imagen y semejanza de sus párrocos, pues los presbiterios son imagen y semejanza de sus obispos. Y si no tenemos obispos sinodales, pues claro está que ¿verdad? Podemos encontrar muchos obispos que hablan de sinodalidad, pero que creen ambientes en el presbiterio de sinodalidad. Estamos todavía, yo creo que en México y en América Latina es un tema que hay que todavía, no sé, ¿verdad? Si llegue alguna plaga y mate a todos los obispos y luego ya nazcan unos nuevos, ¿verdad? Pero, pero no, o sea, porque eso es importante, ¿no? El ir también, los obispos también tienen que ir renunciando a su mentalidad y a una nueva mentalidad, ¿no? O sea, Padre Javier, te sigo, hay muchas preguntas, pero bueno, algunas las podemos ir uniendo, ¿no? Por ejemplo, Carlos dice, si en la sinodalidad hay que escuchar a todos y a cada uno y respetar cómo piensa, ¿cómo se logra una armonía? Y después Miriam, llevando esto, ¿cierto?, a los agentes pastorales y formadores, dice también, entonces con una mirada sinodal tenemos que trabajar en nosotros, tenemos que modificar nuestro ser, nuestras estructuras, miradas. sí, pues es recordar lo de Aparecida, ¿verdad? Si queremos conversión pastoral, debe de ser antecedida por la conversión personal. Si no, no. O sea, ajá. Eh, o sea, yo creo que la sinodalidad, como ahorita lo estamos viendo, yo espero que no se lleven el chasco de sus vidas, de que pensaron que yo les iba a hablar de discernimiento sinodal y no verdaderamente de lo que la sinodalidad es un trabajo interior, ¿verdad? Personal. O sea, porque si no hay un cambio de corazón, pues realmente lo que vamos a hacer solo es acciones sinodales. Que no digo que no sean buenas, pero que realmente solamente estoy esperando, como les decía, ¿verdad? Esperando que el otro se calle para yo hablar. O esperando a que se muera la coordinadora de la catequesis, que ha sido durante 30 años coordinadora de la parroquia, para yo ser el coordinador. Entonces, es una visión de poder, ¿no? O sea, no de servicio. Entonces, bueno, por ahí. Entonces, Claro, si y por quieren, eso terminamos. te digo una más, Sí, que me parece que suma, porque es algo que creo que todos también nos encontramos, los que intentamos formar y acompañar en la sinodalidad. Y Karina dice que a veces muchos no se sienten identificados con este nuevo camino, y cómo podemos hacer, ¿cierto? Si hay sacerdotes, religiosas, laicos que están como resistiendo a esto que hoy nos propone la Iglesia. sí, pues más que fijarnos en las resistencias, no hay que ser resistencia. Si nosotros vamos a encontrar siempre resistencias en todo el mundo, pero si nosotros formamos parte de la no resistencia, creo que vamos a hacerlo, ¿no? Es como cuando en México a alguien lo asaltan, pues tenemos que pensar que somos más los buenos que los malos, ¿no? Entonces, también tenemos que pensarlo así, y creo que al final de cuentas, cuando la resistencia ve que poco a poco, porque comúnmente la resistencia son las modas, ¿no? Cuando la resistencia ve
que va creciendo el cúmulo de personas sinodales, se van a pasar al lado de la sinodalidad. La resistencia es resistencia mientras encuentra personas que resistan a su resistencia. Que suena un poco medio tautológico, ¿no? Es decir, la resistencia se convierte en resistencia mientras encuentra quien sea resistencia, ¿no? En la medida en la que generamos ambientes, personas, sujetos, ¿no?, de sinodalidad, bueno, pues la resistencia se va a ir pulverizando. Muy bien. Bueno, hemos contestado bastante, igual falta todavía. Vamos a... Euge, me quedó picando una pregunta que le hicieron, creo que Carlos decía, que era si en la sinodalidad hay que escuchar a todos, ¿cómo hacemos para encontrar la armonía? La sinodalidad tiene una metodología propuesta que se llama la conversación en el espíritu. ¿Querés respondernos un poquito sobre eso, Javier? Porque me parece que es clave. Sí, este diálogo en el espíritu es importante, como lo cita el Padre Francisco. Es una novedad, bueno, más bien es un rescatar un recurso que siempre ha estado en la Iglesia, que es la acción del discernimiento, ¿no? Y bueno, pues partimos, ¿no?, que es como lo ha hecho la Asamblea Sinodal en el Sínodo en octubre, ¿no? Es un momento de silencio, de escucha, ¿verdad? O sea, tiene sus pasos, ¿no? Así como el ver, juzgar y actuar, que también es una herencia metodológica, también la escucha en el espíritu tiene sus pasos necesarios para hacerlo, ¿no? Creo que el equipo, como me platicaba Euge, ya lo están haciendo en algunos lugares, ¿no? Es decir, estas experiencias donde hacemos silencio, nos apagamos un poquito, logramos este contacto corporal también con la acción del Espíritu Santo, nos ponemos en una acción contemplativa, ¿verdad? O lo más contemplativa que se pueda, ¿no? Y empezamos, ¿no?, a través del análisis o la vivencia de una realidad, a compartir, y después de compartir, a llegar a acuerdos comunes, y después de los acuerdos comunes, otra vez esos acuerdos comunes se ponen en el silencio, o sea, de la contemplación a la contemplación. O sea, antes, ¿qué es lo que se hacía? Pareciera que fuera de la acción a la acción, o de mirar a la contemplación como una mirada o con una categoría pasiva, ¿no? No, es entender este caminar que sí es importante, ¿no? Por eso también, sin demeritar vamos a decir, las acciones sinodales son necesarias, ¿no? Nos van a ir educando, ¿no? Hacer silencio, a la escucha del otro, a una escucha empática, ¿no? Por aquí hablo en el texto exactamente de la escucha empática, ¿no? De cómo hablar menos, cómo poner atención, saber dar más, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo, ¿no? Dejar de hablar, conseguir que el interlocutor se sienta en confianza, demostrar en la acción sinodal que se está dispuesto a escuchar, eliminar distracciones, ¿verdad? Eso es bien feo, por ejemplo, ¿no? O sea, va uno con el párroco y el párroco te está escuchando y dice, déjame ver qué hora es, ¿verdad? Está con el teléfono. Pues claro está que te está diciendo que tú no eres lo más importante, ¿no? Entonces, toda esa parte, ser paciente, conducir la conversación en la relación sinodal sin interrumpir, ¿verdad? Dominar nuestras emociones, evitar criticar y argumentar con exceso, ¿verdad? Preguntar cuando sea necesario y de nuevo dejar hablar. Entonces, toda esa experiencia nos puede servir. Gracias, Javier, porque eso es un poquito lo que el Papa nos invita, ¿no? Salir del Parlamento a la escucha del Espíritu. Exactamente. Y que son prácticas muy cotidianas, o sea, pareciera que estamos inventando el hilo rojo, pero realmente no. La escucha sinodal, aquí yo lo pongo en 10 pasos, pues es necesario hacerlo y darle su tiempo, ¿verdad? Dejar de hablar, ¿verdad? Generar este ambiente de confianza, ¿no? Toda esta parte que va a permitir también hacerlo.
Vamos pues a terminar, Euge. Sí, sí, Terminamos sí. con Y de paso ahora en esta última parte varias preguntas que están haciendo se van a responder porque nos preguntan más sobre aplicado a la catequesis, así que... Bien, entonces, bueno, voy a ser muy rápido, ¿eh? Por último, algunas tentaciones a evitar. La tentación de perder de vista los objetivos del proceso sinodal. La tentación de tener miedo al conflicto y a la división, ¿no? Por ahí mucha gente, es que ¿cómo? Ay, no hay que tener miedo. Va a haber gente que hable, que sea diversa a nosotros. La tentación de tratar el sínodo como una especie de parlamento. La tentación de escuchar solo a los que participan en las actividades de la iglesia, que es un poco lo que, respondiéndole al padre Francisco, le sucede a los presbiterios. Los presbiterios escuchan solo a aquellos que quieren solo escuchar a ellos. Entonces invitan al psicólogo católico, invitan al médico católico, invitan a, no sé, ¿verdad? Al todo católico, ¿verdad? Entonces, al que piensa diferente, aquí no entra porque entonces, no vaya a ser que nos contamine. 3 pasos necesarios: escuchar, encontrar y discernir. Eso hay que hacerlo en la identidad, lo que poníamos aquí, ¿no? Para construir la escucha sinodal hay que dejar de hablar, hay que hacer un mensaje, hay que crear un ambiente de confianza, hay que estar dispuesto a escuchar, hay que eliminar distracciones, ser pacientes, conversar sin interrumpir, dominar las emociones, evitar criticar y argumentar con exceso, preguntar cuando sea necesario y dejar hablar. ¿Qué ejes deben de regir la identidad del agente de pastoral o catequista? Debe de tener una espiritualidad de comunión. Quien entra en procesos sinodales debe de ser alguien que tenga una profunda espiritualidad de comunión, una profunda actitud de participación y un deseo de tener una acción misionera. El catequista debe capacitarse para establecer lazos de amistad con todos, con cada uno también de sus interlocutores. La espiritualidad de comunión es un valor que agrega una mirada evangélica para evitar vicios, ¿verdad? De competencia, de oportunismo, de desconfianza, de envidia, de celos, ¿no? La espiritualidad de comunión nos trata, pues, de propiciar dentro de la sinodalidad que tengamos un clima, ¿no? Aunque suene repetitivo, que purifique la competitividad, las ganas de hacer carrera, la desconfianza y las envidias. La participación como un segundo valor, ¿no? La participación donde el agente de pastoral verdaderamente sea alguien que reza, escucha, analiza, discierne y aconseja según la voluntad de Dios y en las decisiones cotidianas de la pastoral. Pide la Javier, misa. Sí. perdón, no estás compartiendo. Ah, perdón. Pensé que estaba compartiendo. A ver. Entonces, perdón. Porque estaba. Ahí ya. Ahí ya se ve, Euge. No, Entonces, tu pantalla no se puede compartir. Tienes que salir de permisos. Ah, pero se le de los permisos. A ver. Sí. Ahí ya. ahora sí. Bien. Y nos vamos pues a 5 elementos importantes. El catequista sinodal es una persona audaz y creativa. El catequista sinodal es una persona libre que vive sin nada propio. El catequista sinodal es una persona habitada por el Espíritu Santo. El catequista sinodal tiene una espiritualidad fundada en Cristo, en la palabra de Dios, en la liturgia. El catequista sinodal es un profeta de misericordia. Y creo que con esto ya vamos a terminar. 2 elementos, no los únicos, ¿verdad? No quiero ser exhaustivo, que la sinodalidad va a producir 2 efectos muy importantes en la catequesis: la creatividad pastoral y la capacidad de comunicar y acompañar lo esencial de la fe. Cuando hablamos de creatividad pastoral, ¿de qué hablamos? Bueno, de disponibilidad y apertura, compromiso y servicio, trabajo, esfuerzo.
comunidad abierta, preocupación por el otro, capacidad para experimentar, vencer los obstáculos y los fracasos, relacionar lo separado, consolidar y reconocer los frutos. Y segundo, la capacidad de comunicar lo esencial de la fe, ¿no? Bajo el acorde también del Pacto Educativo Global, que ya lo decíamos, es centrarse en lo importante, acoger de manera innegociable e implicarse de manera decisiva. Fíjense cómo pues, la sinodalidad supondrá esto. Y con esto terminamos en la identidad. Yo hablo de un decálogo, ¿verdad? Al Papa Francisco también le gustan mucho los decálogos, yo tomo un decálogo del catequista sinodal y con esto terminamos. El catequista sinodal migrará de habitar una iglesia con la imagen de cristiandad perfecta, ¿verdad?, hacia una iglesia en conversión permanente, en reforma. El catequista sinodal migrará de habitar una iglesia eclesiocéntrica hacia una iglesia reinocéntrica. El catequista sinodal migrará de habitar una iglesia unicéntrica a una iglesia poliédrica. El catequista sinodal migrará de habitar una iglesia de mirada occidental a una iglesia de mirada universal. El catequista sinodal migrará de una iglesia jerarcológica y clericalizada hacia una iglesia pueblo de Dios. El catequista sinodal migrará de habitar una iglesia vaticana, de burocratizada, ¿no?, una burocratizada curia, hacia una iglesia de todos, en particular, iglesia de los pobres. El catequista sinodal migrará de habitar una iglesia de monólogos hacia una iglesia de diálogos. El catequista sinodal migrará de habitar una iglesia competitiva y de rivalidades hacia una iglesia de colaboración. El catequista sinodal migrará de habitar una iglesia de poder autoritario hacia una iglesia cuyo poder es el servicio. El catequista sinodal migrará de una iglesia que pensaba solo en contemplarse en el pasado hacia una iglesia en salida, solidaria, alegre, misericordiosa, que se define en el darse. Pues muchas gracias. Bueno, pues yo espero que la cosa más o menos haya cuajado, ¿verdad? Si no, pues Ahora vamos a de modo. esperar algunas preguntas o aportes para ir viendo si alguien quiere compartir alguna reflexión. Igual había algunos comentarios como el que hacía Miriam, que dice que la mayor resistencia a veces es este temor de preguntar a los que están afuera, ¿no? Saltar el charquito sería. Eso decía Miriam, después, bueno, todos están muy contentos. Otra Miriam pregunta, ¿en qué momentos aconsejás realizar o aplicar la conversación en el espíritu? ¿Cuántos participantes? ¿Condiciones? Yo creo que primero, como lo son la asamblea sinodal, ¿verdad? En un lugar donde se pueda dar el silencio, o sea, donde se puedan dar las circunstancias, ¿verdad? El silencio, el número, bueno, yo considero que no más de 10 o 20, ¿verdad?, círculos pequeños, que por ejemplo, si tú dejas hablar, como lo hace el sínodo, 2 o 3 minutos a cada persona, imagínense de 20, ¿no? Ya casi es una hora, ¿no?, de escucha. Entonces yo creo que no vaya más allá de una hora de la escucha. Entonces entre las personas, si hablamos de 3 minutos, pues ya, ¿no? Entonces si hablamos de 10, son media hora, 15 personas de escucha y de retroalimentación, ¿no?, más el silencio, más el momento otra vez de retomar el silencio y luego hacer la criba de la conclusión del círculo menor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues sí lleva su tiempecito, pero que sea sobre temas interesantes, ¿verdad? Porque también, pues no se trata de hacer diálogo en el espíritu, de ver cuántos grados está el calor en la región litoral, ¿verdad?
que si no. Aprovechamos primero para agradecerte, Javier, tu disponibilidad. Yo me voy a despedir, ustedes sigan con las preguntas, agradecerte tu exposición muy clara y la gente está agradeciéndote, muy contenta con tu exposición, y de paso le compartimos también que el próximo encuentro que vamos a tener, Joan, ¿se acuerdan la fecha? Vamos a El tener 22 de junio. el 22 de junio, vamos a estar con el padre Óscar Martín López, que tiene el libro prologado por el Papa Francisco sobre justamente la metodología, que es la conversación en el espíritu. Así que bueno, nos encontraremos en la segunda etapa formativa de este camino regional. Muchísimas gracias, Padre Javier, muchas gracias a todo el equipo de animación de la región que estuvieron haciendo posible este encuentro. Gracias a todos los que se sumaron y que puedan retransmitir lo que el Padre Javier nos ha dicho. Tenemos el libro que él ha escrito como para poder seguir rumiando la cosa. Así que muchísimas gracias a todos. Desde acá, desde Roma, me despido conjunto con el Padre acá de Colombia, el Padre Andrés. Muchas gracias. Saludos, Padre. Así es, muchas gracias. Adiós. Bueno, también decía Verónica que este decálogo que está presentado para los catequistas es obviamente aplicable a todos los agentes pastorales, ¿no? El mismo libro. Si bien el Padre Javier es un catequeta y especialista en todo lo que es la catequesis, obviamente el catequista es un agente pastoral evangelizador y se aplica a él. ¿No es así, Padre, todo lo que vos... Sí, de hecho, pues eso, ¿verdad? Yo creo que es solamente cambiar el sujeto. El agente de pastoral no es sinodal, debe de llegar con todas estas características, si no, pues volvemos otra vez más, ¿no? Es decir, pensar que solo le toca a un solo ministerio ser sinodal, pues entonces estamos volviendo al clericalismo, ¿no? Solo le toca al catequista, solo le toca al presbítero, solo le toca al obispo, solo le toca a todos, ¿no? Pues ahí lo pueden tener. Bueno, también pregunta la gente dónde pueden adquirir el libro, ahí Johan les compartió el link, ¿sí? Y el video, respecto al video, seguramente va a estar este video subido al YouTube de Lisca, no sé, tal vez mañana. Y también, no sé, Johan, no me acuerdo si va a estar en otro lado, pero en el YouTube de Lisca sí. Sí, también en el canal nuestro de la región litoral del Sínodo, también lo van a poder encontrar dentro de unos días a esta grabación, así que bueno, ya oportunamente les mandaremos por mail a cada uno el material para compartir, también el link para que puedan acceder a la charla, que puedan seguir, volver a verla y volver a profundizar. También, bueno, vieron que a medida que dejamos de cantar con los días, con el correr del tiempo, todo esto también nos van surgiendo nuevas inquietudes. Así que bueno, está bueno que dentro de unos días podamos volver a reflexionar en base a esta charla que nos ha dado el Padre Javier. Y por eso les vamos a compartir también una síntesis. Después voy a ver con el Padre Javier si es esta o si es otra, pero le vamos a compartir una pequeña síntesis de la charla en el formato PowerPoint para que ustedes también lo puedan ver o replicar en sus comunidades o armar alguna charlita de formación con sus equipos sinodales, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, no sé, Jorgelina y Jorge, si ustedes quieren decir algo, el Padre Gustavo de Rafaela, como para ya ir saludando. Yo por mi parte los saludo. Padre Javier, muchas gracias otra vez por tu generosidad. Y bueno, buenos días. Pues gracias a todos, ¿verdad? Pues ahora sí que pues es una oportunidad de estar socializando estos temas, que ojalá, ¿verdad? No los dediquemos solo en esta coyuntura del sínodo de la sinodalidad, ¿verdad? Que es pasado octubre y este próximo octubre, sino que creemos toda una cultura que las estructuras, los contenidos, los agentes, ¿no?, logre un impacto de ese nivel. Esa es mi invitación. Gracias a todos. Dios les bendiga. Solamente agregar que recordemos que todos somos responsables, somos
corresponsables por el bautismo. Laicos, laicas, consagrados, sacerdotes, obispos, el mismo Papa. Todos somos corresponsables por el bautismo. Tomemos la posta, difundamos, colaboremos, pongamos nuestro granito de arena para poder hacer de esto que es la sinodalidad, que no sea solamente un mero evento, sino que este proceso continúe, se vaya enriqueciendo por el aporte de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre, muchísimas gracias a todo el equipo que trabajó un montón por esto, y quedamos al servicio, a disposición de todos. Lo que necesiten, comuníquense con el equipo de animación sinodal de la región, comuníquense con los equipos de animación de cada diócesis para poder seguir trabajando y caminando juntos. Muchas gracias a todos. Bueno, y muchas gracias, Roxy, de Lisca, siempre la genia que nos acompaña, el angelito que nos acompaña, y al padre, querido padre Pablo Ardiles, que muy generosamente también nos permitió tener el Meet de Lisca, porque fueron muchos los inscriptos, más de 200, así que estamos muy, muy contentos. Bueno, gracias Johan, no sé si querés saludar, y ya nos estamos... Sí, bueno, desde el equipo regional, entonces de nuevo agradecemos al padre Javier por compartir este momento tan iluminador, a todos los que nos hemos ido enriqueciendo con tu exposición, padre. La verdad es que creo que a todos nos han ido surgiendo y resurgiendo cosas en nuestro interior, que bueno, para seguir viendo, seguir pensando, y por sobre todas las cosas poniéndola delante de Dios para que podamos ser una iglesia sinodal. Algunas cosas para tener en cuenta, entonces, bueno, lo esperamos, como decía el padre Pancho, si Dios quiere, el próximo 22 de junio para el próximo encuentro. Ya va a salir de nuevo la difusión oportunamente con el link para poder anotarse. Les recordamos esto de estar atentos y bueno, poder seguir invitando a más personas para que se puedan ir sumando a estos encuentros que son enriquecedores. Después, bueno, son muchas las preguntas que van quedando también ahí en el chat. Les pedimos disculpas, pero también para respetar el tiempo que habíamos dicho y también, bueno, también el tiempo del padre Javier, que son unas horas de diferencia horaria por el tiempo, así que, por el espacio, perdón. Bueno, quedarán también para seguir respondiendo después más adelante. Así que bueno, eso, agradecer de nuevo a todos los que han participado, agradecer a Lisca, agradecer al padre Pablo, agradecer al padre Javier, a Roxy. También recordarles, bueno, a los que aún no han podido hacer alguna contribución voluntaria, si está a mano poder hacerla, bueno, les agradecemos, porque son las formas en que podemos ir solventando estos encuentros, poder seguir organizando unos encuentros futuros. Y bueno, creo que no queda más nada por mencionar, no sé si me estoy olvidando de algo. Si alguien del equipo me lo recuerda, en todo caso. Nos vamos. Gracias a todos y bueno, buen fin de semana y bendiciones. Rezamos un gloria para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Javier, si nos quieres dar tu bendición antes de retirarnos. Claro que sí, pues agradecerles a todos, ¿verdad? Todo ahora con estas tecnologías, se ocupa de grandes equipos, ahí que esté alguien al pendiente, picándoles en todo, ¿verdad? A todas las personas que hacen posible esto y también quienes han dedicado su tiempo a esta formación. Saludarles a los sacerdotes, laicos, ¿verdad? Que estuvieron en este momento, consagrados, consagradas. No echemos esto en saco roto, sino en el corazón de la esperanza. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Gracias, hasta pronto, Dios les cuide. Gracias, Padre, gracias a todos. Nos volveremos a encontrar entonces dentro de poco para seguir caminando juntos. Que Dios los bendiga, que tengan un hermoso día. Adiós. Tiempo de caminar con otros,
Es tiempo de mirar a los demás, escuchar sus latidos, sus historias, sus sueños. Es tiempo de sinodalidad, alegres en el gozo del hermano, solidarios frente a su necesidad. Somos un solo cuerpo en el cuerpo de Cristo. Somos pueblo, somos comunidad. Vamos a andar como pueblo de Dios. Es tiempo de misión. Escuchen su llamado y en comunión y participación hacer que nadie quede afuera de este abrazo. Vamos a andar como pueblo de Dios. Es tiempo de misión. Escuchen su llamado y en comunión y participación hacer que nadie quede afuera de este abrazo. Dios Padre nos enseña la ternura, la cercanía.